Esteban. No, poder comunicarme con ustedes y bueno, pues estamos viendo la carta a los Gálatas y allí estábamos desarrollando el tema de está plena en el Señor Jesús. Pablo tiene que enfrentar la herejía de los judaizantes, que consistía en que a la salvación pedirle las obras de la ley. Entonces los judíos, bien, los gentiles que se iban convirtiendo, entonces los querían obligar a que se circuncidaran, los preceptos de la ley, que guardaran los días de reposo, las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces el apóstol Pablo se puso muy firme, es la cara más seria, más directa que tenemos en enfrentar ese error, un error doctrinal, por supuesto, y que tuvo el apoyo también de parte de los apóstoles allí en Jerusalén. Entonces, en esos primeros dos capítulos que estuvimos viendo, estuvimos analizando esta realidad, y había quedado pendiente un concepto cortito que quiero resaltar, que había surgido una pregunta en el 1:4, donde dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre. Entonces, lo que habíamos visto allí era que era ¿cómo se llama? Ahora es, y habíamos dicho que tenía que ver con la palabra ion, siglo, en realidad sería un espacio de tiempo en la mayoría de las, y al respecto. Concepto no común en el Nuevo Testamento, o sea, malo, es en el de siglo, referirse a etapas de tiempo, y con ello se habla de siglo venidero, por ejemplo, en Hebreos 6:5, los términos siglo venidero es una referencia al reino de Dios. Cristo habló del poder del siglo venidero en Marcos 9:1, pero aquí en Gálatas 1:4, el sentido es el equivalente a tiempo actual. La condición de este tiempo es malo. Quiere decir que la acción tiene que ver con el rescate, esto es, la liberación del mundo dominado por el mal. Entonces podría verse o se entiende como también este mundo malo. Entonces es el sistema dirigido por Satanás. Aunque en líneas generales, aion se refiere a un espacio de tiempo, pero en este contexto se refiere entonces a este espacio y reino del maligno, entonces de Satanás. Entonces es un sinónimo básicamente de lo que es la palabra mundo, que generalmente es puesta como cosmos. Y cosmos, bueno, tiene diferentes significados. Se puede referir al mundo, al planeta Tierra, se puede referir al lo que es en el universo. Se puede, de tal manera amó Dios al mundo, al planeta Tierra, a la humanidad, y también mundo o el cosmos, la palabra cosmos hace referencia a ese sistema antagónico a Dios. Entonces, en este punto acá, Gálatas 1:4, se refiere entonces a este sistema contrario a Dios que domina en todo este tiempo. Pero bien, habíamos visto entonces una introducción, vemos al predicador de la justificación y también los principios de la justificación. Y ahora
a pasar a la parte doctrinal, los principios de la justificación. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Lo que vi, y el apóstol Pablo pasa a la parte más teológica, quizás un poco más pesada, pero también fundamental para entender los argumentos que utiliza para de los judaizantes de volver a la ley, de aplicar la ley a estos nuevos judíos entre los... Entonces, vamos a ver estos primeros versículos del capítulo 3. Estamos en el capítulo 3 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se dan cuenta el vocabulario que utiliza el apóstol Pablo, no? O sea, es muy fuerte. Insensatos, necios, etc. Entonces vemos que es un tema que hay que atacarlo. Habíamos visto en la clase pasada que el tema de las herejías no hay que ir en forma muy diplomática, hay que atacarlo en forma muy directa, muy frontal, y sobre todo si tiene que ver con doctrinas básicas de la salvación, como es este caso. Entonces vemos allí que empieza con esa actitud que demuestra insensatez. Al darle lugar a esa falsa enseñanza, habían dado que no pensaban, que eran necios en cambiar las bendiciones que habían recibido en forma gratuita de parte de Dios por la mentira de Satanás. Y lamentablemente, ¿cuántas veces esto sigue a través de la historia de la iglesia con diferentes denominaciones o inclusive religiones, que siempre busca añadirle algo más, o sea, a través de las obras llegar a Dios? Y esto obviamente no es posible. Demuestra una triste insensatez, una necedad sin límites. Esa actitud también demuestra que habían sido engañados. Pablo utiliza ahí la palabra, ¿quién os fascinó? Eh, o sea, la palabra en el original inclusive da la idea de hechizarlo, o sea, que quedaron completamente enajenados. Es como cuando alguien hipnotiza a otra persona. Bueno, esa es la idea de esta palabra. Entonces, ¿cómo es posible que quedaron ahí apagados su cerebro por el engaño de los falsos maestros? También esa actitud, ese argumento que utiliza el apóstol Pablo demuestra una clara desobediencia a la enseñanza que habían recibido de parte del apóstol Pablo. Estaban rechazando la obra plena del Señor Jesucristo, a la cual no hay que añadirle absolutamente nada. O sea, la obra del Señor está completa, consumado es, gracias a Dios. Tetelestai, o sea, la culpa ha sido tachada, la deuda saldada. Entonces no hay nada que añadirle a la obra hecha por Jesús en la cruz, pero esta actitud demuestra justamente esto. Demuestra también lo irracional, porque primero habían recibido el Espíritu Santo y lo habían recibido a través de qué? A través de haber creído, a través de la fe, no por obras. Y ahora quieren hacer las obras como si esto fuera algo mejor. Entonces demuestra una necedad al intentar consumar con obras la obra que el Espíritu Santo había empezado por la fe. Su actitud también demuestra
que se estaban olvidando de las experiencias pasadas. Habían sido perseguidos por causa del Evangelio de Jesucristo, quizás por los mismos judíos. No sé si recuerdan el libro de Hechos, cuando Pablo llegaba a alguna nueva ciudad, el primer lugar donde iba era a la sinagoga. Y allí se convertían un par de personas, pero generalmente la primera persecución no venía de parte de los gentiles, venía de parte de los judíos, o que judíos hayan instigado a gentiles a levantarse contra el apóstol Pablo o perseguirlo. Bueno, probablemente allí con los Gálatas sucedió algo similar. Los primeros creyentes habían sido perseguidos por causa justamente de este evangelio y quizás por los judíos mismos. Entonces, ¿cómo es posible que ahora, habiendo sido perseguidos, se vuelven a favor de sus perseguidores? Y, adaptando el mensaje que habían recibido al de sus perseguidores. ¿Cómo es eso? Era una absoluta necedad, no tenía, no era razonable. A su vez también demuestra ingratitud a lo hecho por Cristo. ¿Cómo lo habían logrado? ¿Cómo se habían forjado esos cambios? Sí, a través de la fe en el Señor. Entonces, ¿cómo van a añadirle ahora obras para llevar adelante la salvación? No tenía de ser. Entonces Pablo sigue con otro argumento más y muestra la bendición y el ejemplo que hay en Abraham. La bendición que hay en Abraham. Vamos a los versículos 6 al 9 del capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Un momento, prender algo. Me falta un poquito más de luz. Entonces, volviendo a ese argumento, el ejemplo de Abraham. ¿Cuál había sido el ejemplo que habían recibido de parte de Abraham y la base de la bendición de Abraham? ¿Cuál había sido? Allí el apóstol Pablo entonces trae un ejemplo muy clásico. Si vamos un momento a Juan 8:39, los judíos se consideraban hijos de Abraham. Juan 8:39, allí dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, ya Jesucristo había mostrado una realidad. Abraham había hecho algo, había creído y por eso fue justificado. Y ellos decían ser hijos de Abraham, pero entonces tenían que tener la misma actitud que Abraham. Y eso es lo que ahora el apóstol Pablo trae como un nuevo argumento. La justificación de Abraham, versículo 6, ¿vino a través de qué? ¿De haber ofrecido a Isaac? No, de haber creído la promesa. ¿Cuál fue la promesa? De que iba a tener un hijo. Muchas veces se asocia las obras de Abraham con su fe, pero no. ¿A través de qué fue justificado? Por haber creído. Por haber creído a Dios. Entonces, fue justificado por fe y esa fe luego trajo como consecuencias y tenemos nosotros. Entonces, versículos hasta dice de los judíos que o hijos de no, vosotros sois de vuestro el diablo. Nada habrá había serían justos por fe. Lo vemos en versículo 9. Serán benditas todas las
todas las naciones. Había dicho Dios a Abraham allí en Génesis 12:3. Todas las familias. Entonces, ¿a través de quién? A través de Abraham. Porque Abraham a lo que en esta fe. Entonces es para todos los creyentes, pero ¿a través de qué? ¿Por obras? No, por fe. El tercer argumento que vemos acá es la maldición de la ley. Vamos a los versículos 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Bien, hasta aquí, podemos leer 14 todavía. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, el tercer argumento muestra que con la ley hay maldición. La ley hace malditos a los que dependen de ella. Malditos, ¿por qué? Porque no la pueden cumplir. No hubo nadie, excepto el Señor Jesucristo, que pudo cumplir completamente con la ley. Entonces, en Deuteronomio 27:26, a lo cual acá el apóstol Pablo hace alusión, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá a todo el pueblo: amén. Entonces, en otras palabras, había una ley que sin lugar a duda era buena, pero al final nadie la podía cumplir, entonces todos estaban bajo maldición. Entonces el apóstol Pablo dice: a ver, ¿ustedes quieren hacer la ley que siempre continuamente demostraba que eran malditos? ¿Quieren volver? Y los que son colgados en un madero también eran malditos. Entonces la maldición fue quitada por alguien que fue colgado en madero, que fue hecho maldito. Jesús guardó toda la ley. No por guardar la ley quitó la maldición, no, por morir clavado en una cruz quitó la maldición. Entonces, como dice el versículo 11, la ley no justifica a nadie. La ley excluye la fe. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? La ley excluye la fe, dado que requiere las obras, como dice el versículo 12. Entonces, o es lo uno o es lo otro, no al mismo tiempo. La ley nos condena sin ayudarnos a vivir una vida santa. La ley y su maldición, ahora bien, fueron abolidas ¿a través de quién? De Cristo, cuando fue colgado en ese madero, cuando se volvió maldición por nosotros. Ahora, en contraposición a esto, voy a leer otra vez el versículo 14. Vemos que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, en lugar de maldición, en lugar de tener que hacer obras, en lugar de todo este andamiaje de intentos vanos del ser humano y sobre todo el pueblo de Israel, ¿qué hemos recibido a través de Jesucristo? Bendición. Y la bendición alcanza a los gentiles. Desde Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? En base a la fe. En la fe en el Señor. Y eso también alcanzó a los gentiles. Entonces, la obra de Cristo nos da la promesa del Espíritu. Como dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, nos está hablando del Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Entonces, en otras palabras, a ver, queridos Gálatas, ustedes, ¿a través de qué recibieron el Espíritu Santo? En haber escuchado la salvación en Jesucristo, haber creído en el Señor Jesucristo, haber recibido esto en su vida, entonces automáticamente ustedes recibieron el Espíritu Santo. No lo recibieron por las obras de la ley, lo recibieron a través del obrar a través de la salvación, y con esto llegó el Espíritu Santo. Así llega al cuarto argumento, la promesa del pacto, versículos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es un poco, quizás entreverado, un poco difícil de entender, pero vamos paso a paso. Entonces, Pablo muestra que la relación a la promesa del pacto dada a Abraham, en la cual están incluidos los gentiles, es un pacto que queda firme. ¿Cuándo fue hecho este pacto? Este pacto fue en Génesis, el capítulo 12, el 15, el 17. ¿Cuándo fue dada la ley? En Éxodo, capítulo 20, el 19, 20 en adelante. Entonces, evidentemente, la promesa fue dada antes. Entonces, ¿invalida esto lo que viene después? Absolutamente no. Pero vamos paso por paso. En primer lugar, es un pacto que queda firme. Versículo 15. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Fue un pacto hecho incondicional de parte de Dios. O sea, el que se propuso a cumplirlo fue Dios. No hubo ningún requerimiento de parte de Abraham. Si Dios pacta algo, si Dios promete algo, y se va a cumplir, absolutamente. Entonces, el pacto con Abraham incluye la bendición en Cristo y lo llama su simiente. Es interesante, inclusive la palabra simiente en el original es esperma. Ya se puede imaginar de dónde viene entonces. Es la descendencia que justamente se logra a través del esperma. Ahora, es interesante cómo Pablo utiliza esa expresión, la simiente, una descendencia, y lo pone en singular. Porque dice allí, no dice, versículo 16, a la mitad, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Dios le estaba prometiendo una bendición global, mundial, Génesis 12, 3. O hasta nos podríamos ir más atrás, recuerda allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer vendría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de esa simiente, de ese descendiente, en este caso de Abraham, que habría de venir, y con esa simiente habría bendición, y es a través de la fe. Ahora, este pacto, inclusive este concepto de que hasta a un singular, jugado.
Esto, pequeño paréntesis, ¿no? Podemos ver entonces la importancia que Pablo le da a la inspiración plenaria y literal. O sea, vieron que hay muchos que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. O sea, no, que tiene algunas cosas que sí está la palabra, pero no es, no es todo, cada palabrita. Pero Jesús había dicho que ni J tilde, más pequeña en el hebreo, y la coma es una tilde chiquitita, una alargación que se hace a las palabras hebreas. No iba a cambiar nada. Entonces, hasta cada letra es inspirada, obviamente, en los manuscritos originales. Entonces, cerrando el paréntesis, hasta vemos allí una aplicación a la inspiración plenaria y literal. Ahora bien, volviendo a nuestros conceptos, a la argumentación del apóstol Pablo, el pacto hecho con Abraham no sería invalidado, no sería afectado por la introducción de la ley, como dice el versículo 17. Este pacto era incondicional, hecho por parte de Dios. No requería ningún cumplimiento de parte de Abraham. Abraham no tuvo que hacer ninguna obra para cumplir con esto. Era simplemente una promesa hecha por Dios. ¿Cuántos años después recién llegó la ley? 430 años después. Entonces, esa ley no invalidaría la promesa dada mucho tiempo antes. No la cambiaría en lo más mínimo. Y ese pacto incluye la heredad. Si la heredad de la tierra se recibía en base a obras, y estarían en un grave problema. No, pero esa tierra se recibiría en base a la promesa. ¿Por qué se llama la tierra prometida y tierra merecida? Israel nunca hizo mérito para merecer absolutamente nada. Si vamos a la historia desde la salida de Egipto, de esos 40 años en el desierto, ¿cuál es el denominador común? Y el pueblo de Israel se rebeló contra Jehová. Lo hicieron 10 veces. La incredulidad era lo que los marcaba. La desobediencia era lo que los marcaba. Si era por merecimiento, jamás hubiera merecido, jamás hubieran obtenido la tierra. Menos mal que la obtención de esta tierra era a través de promesa. Yo te haré una nación grande, yo te daré esta tierra, habría un territorio y hasta pone los límites de la tierra. Y bueno, se cumplió, especialmente con el tiempo de David y Salomón. Allí tuvo la extensión que se le había prometido. Entonces, ¿una herencia incluida en qué? ¿En merecimientos, en obras? No. Otra vez, era un pacto hecho por Dios. Entonces era a través de la promesa. El propósito de la ley, capítulo 3, 19 al 29. Vamos a ir leyendo versículo por versículo, comentándolo, porque si no, nos vamos a olvidar lo que hemos leído ya. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hasta aquí por el momento. Entonces, claro, alguien podría preguntar, y con mucha razón, y sobre todo los judaizantes, bárbaro Pablo, me estás hablando todo el tiempo en contra de la ley, pero esa ley fue dada por Dios, entonces ¿esa ley es mala? ¿Es negativa? Entonces, ¿para qué está? El versículo 19, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? O sea, Pablo se anticipa a la argumentación de los judaizantes. Claro que tenía importancia, por lo cual habría que guardarla. Para ir en contra de ese razonamiento, Pablo pasa a exponer la razón de la introducción de la ley. Y con esto demostrar que
no servía para lograr la salvación. Fue añadida, decía el versículo 19, a causa de las transgresiones. La palabra significa infracción, violación de una norma. Entonces es la violación de una ley conocida. Por lo tanto, la ley fue dada para que los hombres fueran más conscientes de sus pecados. A ver, hace un tiempo atrás, ya unos cuantos años atrás, yo estacioné en una calle en Capital y después me llegó una linda boleta con la foto de la patente de mi auto que yo había incurrido en una infracción, había estacionado en un lugar prohibido. Yo no había visto el cartel de prohibido estacionar y me había estacionado ahí, había mucho lugar. Ahora bien, esa ley estaba, el cartel estaba, pero yo no la había visto. Pero no interesa, me volví infractor, transgredí una ley. Fue una violación a la ley y por tanto tuve que pagar la multa. Entonces Pablo muestra justamente eso, ustedes están transgrediendo y por eso la ley fue dada para mostrar que ustedes están haciendo las cosas mal. La ley también tenía una función temporal. Sería hasta que viniera la simiente. Ya estuvimos hablando de la simiente. ¿Quién era la simiente? En singular, Jesucristo. Con la venida del Señor Jesucristo, con su obra consumada allí en la cruz y su resurrección, se terminó la vigencia de la ley. Eso lo vemos comparándolo allí con el versículo 16. O sea, ¿quién es la simiente? Es el Señor Jesucristo. Ahora, esa ley, otra vez, otra parte del argumento en cuanto al propósito de la ley. ¿Cómo fue dada? ¿Recuerdan allí sobre el monte Sinaí, capítulo 19 de Éxodo? Allí Moisés tiene que subir, recibe la ley de parte de Dios, pero la recibe, ahí podemos sumarle Hebreos, el capítulo 2, versículo 2, por medio de ángeles. O sea, Dios le dio la ley a ángeles, esos ángeles se la dieron a Moisés y Moisés se la dio al pueblo. Entonces fue algo dado por intermediarios, ni siquiera en forma directa. Entonces esto ya demuestra, ¿qué cosa? Una distancia enorme. Si ustedes leen el capítulo 23 de Éxodo, vamos a ver algo muy interesante respecto a lo que tenía que hacer. Capítulo 24 de Éxodo, dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Todo el pueblo de Israel no tenía que ni tocar la base del monte. Cualquiera que la tocare tenía que ser apedreado, aseteado. Hubo un grupo de 75 personas, 70 ancianos, Nadab, Abiú, Aarón, Moisés y Josué, que pudieron adorar desde espectacular en su forma de manifestarse, fuego, trueno, del shofar, terremoto, relámpago. No se acerquen. Solo Moisés, un intermediario. Y este a su vez lo recibió de los tres. ¿Nos damos cuenta la separación, la distancia? Ahora, a través de Jesucristo, ¿qué sucedió? Venid a mí todos los que estáis trabajando, eh, más del agua de vida gratuitamente.
Y así constantemente, invitaciones de paz, Señor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. O sea, continuas invitaciones ahora de acercarnos a Dios. ¿En base a qué? A través del sacrificio de Jesucristo y el creído en Él. Entonces somos hechos justos. Ahora podemos acercarnos. Nos damos cuenta la diferencia de ambos conceptos. Entonces la ley no podía hacer eso. Había distancia entre Dios y los hombres. En el pacto solo había una parte que prometía sin exigir nada a cambio, y este era Dios. En un mediador hay dos partes, ¿no? Alguien está mediando, por ejemplo, en un divorcio, en un juicio cualquiera, muchas veces se involucra el que busca acercar. Esto era lo que fue Moisés. Pero en el caso de la salvación por fe, no había necesidad. Tracemos el paralelo a Abraham. Fue justificado por fe. No hubo ninguna condicionante. No tuvo que hacer algo. Entonces es mucho mejor esa parte, ¿no? Versículo 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, la ley pudo vivificar, no pudo anular las promesas de Dios. Si la ley ganara para producir la salvación, entonces murió Cristo. Necesidad de la muerte del Señor Jesucristo, argumenta acá el apóstol Pablo. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada. La ley, todo el Antiguo Testamento, porque ahí utiliza la expresión, la Escritura, demostró la pecaminosidad del hombre. La ley, los mandamientos y la historia de Israel, o sea, todas las escrituras que demostraron una y otra vez la desobediencia. Ya allí en el desierto, después la etapa de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, después eligieron un hombre de acuerdo a lo que eran las naciones, y así podríamos seguir. Después se rompió el reino en dos, el reino del norte fueron todos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. En el reinado del sur, el reino del sur en Judá, con excepción de 5 reyes, con los cuales hubo un avivamiento, un retorno a la Biblia, a Dios, a sus mandamientos, lo demás era lejanía de Dios. Entonces, la ley y toda la escritura, o sea, el Antiguo Testamento, ¿qué demostró? Bueno, justamente eso. Demostraron la pecaminosidad del hombre. Solo había un sacrificio posible que terminara con todo este lío, y era a través de Jesucristo. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser. Entonces, ahora pone algo más todavía. La ley, ¿qué era? Era una cárcel, un carcelero. Así como recuerdan, Pablo y Silas estaban allí en el cepo y con cadenas. Bueno, lo mismo hizo la ley. Antes que viniera Jesucristo, estaban en una cárcel. Continuamente era esa desesperación. Quiero, pero no puedo. Intento, pero no llego. Y ahí Pablo empieza a utilizar una serie de personajes que aparecen del contexto romano, de la cultura romana. Vieron que el apóstol Pablo, al igual que Cristo, habla mucho en parábolas, o sea, utiliza cuestiones del acontecer cotidiano con una aplicación espiritual. Bueno, acá tenemos algo así.
Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Era nuestro ayo, le decía a los judaizantes. Era nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? La palabra en el original es pedagogos, de ahí viene nuestra palabra pedagogía, pedagogo. Era un maestro, un instructor. Era un esclavo. Era un esclavo que servía en familias pudientes, bajo el cual se le ponía al hijo del dueño. Entonces el dueño tenía muchos esclavos y elegía a uno de esos esclavos para que cuidara de su hijo a partir de los 6 años hasta los 16. Esto podría variar, pero básicamente unos 10 años. El hijo del dueño estaba bajo el cuidado de un pedagogos, de un esclavo, un ayo. Entonces, ¿qué hacía ese esclavo? Ese esclavo lo corregía. Ese esclavo hasta lo disciplinaba. Imagínate, el hijo del dueño, el futuro heredero, siendo castigado por un esclavo. Eh, era interesante esta situación, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la actividad principal que tenía que hacer este ayo? Tenía que guiar a ese chiquito continuamente hacia un maestro que le enseñaba todas las cosas, a un filósofo de la época o algo por el estilo. Entonces, el ayo era el que acompañaba continuamente a este chiquito hasta su etapa de la madurez, que podría ser más o menos a los 16 años, algunos dicen 12, pero bueno, en su adolescencia en algún momento. Ahora, el ayo no podía darle la herencia. ¿De quién era la herencia? Y del dueño, del padre. El esclavo no tenía ninguna influencia sobre esto, pero lo disciplinaba. El ayo, entonces, cuando llegaba a la madurez de este chico, muchas veces hasta era puesto en libertad eh, por gratitud a lo que había hecho. Entonces, Pablo utiliza ese ejemplo cotidiano de la sociedad romana para referirse a lo que era la ley. ¿Cuál era la función? ¿Cuál era la pregunta del 19? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, es ese esclavo, el pedagogos, que los llevó a la madurez. ¿Cuándo? Cuando viniera alguien especial. Entonces, en el momento que vino Cristo, llegó a la madurez este chico. Entonces estaba libre de estar bajo este ayo que lo disciplinaba. Ya no recibiría ninguna disciplina de este ayo. Entonces, ¿qué era la ley? Era un medio a través del cual se guiaba a Cristo, el maestro por excelencia. Ella no podía dar la heredad eterna, sino que servía para que el israelita se diera cuenta: todo lo que hago no alcanza. No alcanza. Todo está marcado por el pecado. Entonces, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 25. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Vino la fe en Jesucristo, llegamos a la madurez. Ya no hay necesidad de ese esclavo que me esté disciplinando y mostrando continuamente todo lo malo que estoy haciendo. Cambió. Entonces, claro, ahora imagínense, allí vienen unos judaizantes y dicen a los creyentes: ustedes fueron librados del esclavo. Ahora pónganse otra vez bajo ese esclavo. ¿Quién en todo el Imperio Romano le gustaría volver a estar bajo el azote de ese esclavo? No, quiero mi libertad. Disfruto mi libertad. Y más un adolescente, imagínense, de estar bajo un esclavo todo el tiempo y de repente obtener la libertad. Obvio, ahora soy hijo del dueño, soy hijo de mi padre al que le pertenece todo. ¿Cómo me voy a volver atrás
a estar bajo el ayo. Y entonces lo que realmente vale es lo que somos ahora. El ayo cumplió su función, ya no está más. Entonces, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahora la relación que predomina, ¿cuál es? La de hijo. No la de estar bajo un esclavo, la de ser hijo. ¿Cómo vamos a cambiar esto por lo otro? Es incoherente. Ahora, el apóstol Pablo señala lo que se tiene en Cristo. Recién estaba mostrando lo que era bajo el ayo, lo que era bajo este esclavo. Ahora, fíjense lo que tenemos en Jesucristo, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, en Cristo bautizados por el Espíritu Santo que había nombrado antes, y también se ve en 1 Corintios 12:13 que por el Espíritu Santo somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora, al haber sucedido esto, fuimos revestidos. ¿Recuerdan Efesios, el capítulo 4, que nos tenemos que despojar de los harapos de la vieja vida para revestirnos de los nuevos? Bueno, ahora somos revestidos de Jesucristo y ahora hacemos las obras en base a esa fe. Entonces, las buenas obras vienen como consecuencia de haber sido revestidos. Esos trapos de inmundicia que nunca pudieron hacer nada, todas nuestras buenas obras, como decía el profeta, son como trapos de inmundicia. Frente a la justicia, la santidad de Dios no alcanza. Bueno, despójense de estos viejos trapos. Ahora imagínense, seguramente habrán visto a muchos lincheras, pordioseros, gente muy pobre, necesitada y quizás hasta con problemas psiquiátricos, deambulando por las calles, todos sucios, quizás borrachos o en diferentes adicciones. La ropa toda pulgas, piojos, mugre. Ahora, si yo le doy ropa nueva y él por encima de esa ropa vieja, al rato, ¿cómo va a estar? Y llena de piojos, pulgas y mugre. O sea, por eso es tan importante, dejen de lado aquello. Esos trapos viejos ya fue, ya no servían. Revestidos del Señor Jesucristo. Y entonces ya van a poder hacer las buenas obras para las cuales Dios nos preparó de antemano, como dice en Efesios 2. Buenas obras de esas hojas de higuera que se cocinan, que a las pocas horas que no sirven para nada, que muestran lo clásico de la religión del hombre para lograr, no sirve. Pero ahora somos revestidos por la justicia de Dios. De género, miren el versículo 28. Muchas veces al apóstol Pablo se lo ha tildado de machista, porque no le da lugar a que la mujer enseñe y tenga dominio sobre el varón. Pero miren lo que dice el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Frente a la salvación en Cristo, ya no hay diferencia. Pablo captó esta realidad con una profundidad maravillosa. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? A él le costó aprender esto y fue lo que habíamos visto en el capítulo 2, que Pablo reprende duramente, porque hacía causa común con los judaizantes, se aislaba de los gentiles por miedo a lo que dirían los judíos. Y eso que ya había comprendido una verdad realmente tremenda, cuando ahí bajó ese lienzo 2 veces del cielo lleno de inmundos. Pedro, mata y come. No, jamás, Señor, no voy a tocar nada inmundo. Nunca lo...
a los siervos que están ahí abajo, anda con ellos. Y allí llega a la casa de Cornelio. ¿Recuerdan lo que le dijo a Cornelio apenas? Cornelio le da la bienvenida y Pedro le dice, ustedes saben muy bien lo que significa la barbaridad, que significa para un judío entrar, la abominación que significa para nosotros entrar a la casa de un romano, a la casa de un gentil. Si alguien entra a mi casa y me dice eso, mira, para mí es una abominación de entrar a tu casa, yo digo, mira, ahí está la puerta. Pero este era el pensamiento típico judío. Entonces no podían concebir la idea que ahora los gentiles de la iglesia no entraba en su mente esa realidad. Entonces Pablo que cambia completamente esa configuración. Ahora la iglesia está formada por judíos. Los libres obviamente siempre se sentirían mejores, superiores a un esclavo. ¿El esclavo para qué? Todo el tiempo se lo mandaba. Se le decía algo y el esclavo tenía que obedecer, no tenía voluntad propia. Pero ahora en la iglesia de Cristo, esto cambió radicalmente. Podía suceder y pareciera, porque hay un esclavo, un nombre muy común que hay, ahora no me... Está en Romanos, el capítulo 16, cuando Pablo saluda a los que están allí en Roma, nombra a uno que era el nombre clásico de un esclavo, y en las catacumbas apareció una tumba muy importante y dedicada a una persona con este nombre, ahora se me fue el nombre. Entonces pareciera que inclusive en la iglesia primitiva ya había esclavos que se habían destacado en gran manera en su espiritualidad, seguían siendo esclavos, pero podrían ser líderes de la iglesia. Si lo pasamos a nuestro tiempo, lo contextualizamos un poquito, y podría ser que un trabajador en una empresa sea anciano de su propio jefe. Podría darse eso. O sea, frente a Dios y la salvación, lo que hemos recibido en Jesucristo, lo que es la iglesia, ya no hay diferencia. No hay diferencia entre hombre y mujer. Y eso fue lo radical del cristianismo, una diferencia abismal con el judaísmo. Hoy en día se está haciendo tanto énfasis en el tema del valor de la mujer, del rol de la mujer, lo que tiene que ocupar la mujer, ir en contra del patriarcado y todas esas cuestiones. No niego que pueda haber machismo, y lo hay. Hay violencia contra las mujeres y absolutamente antibíblico. Pero frente a Cristo, hombre y mujer son iguales. El cristianismo justamente quitó esas barreras, equiparó el valor de la mujer a la del varón. Ya no hay diferencia frente a Cristo. Entonces no hay que buscar un empoderamiento de la mujer. Acá vemos, tiene el mismo valor frente al Señor. ¿Que tiene roles diferentes al hombre? Sin lugar a dudas. Y eso lo va a mantener desde el Génesis, el capítulo 3 en adelante, pasando por las cartas del apóstol Pablo, uno ve este tema de los roles, pero no es una cuestión de superioridad o inferioridad. Acá vemos son iguales. No interesa entonces las diferencias nacionales, sociales, de género. En Cristo hay una unidad en la diversidad. Versículo 29. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si somos de Cristo, somos del linaje de Abraham. ¿Por qué? Hemos recibido la salvación por la fe, así como Abraham. Somos hijos de Abraham. Somos linaje de Abraham. Y entonces también, ¿qué? Herederos. ¿De qué? Y de la promesa. Lo que los judaizantes pensaban lograr por obras, el creyente ya lo tiene. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Realmente fascinante. Es maravilloso. En realidad, tenemos a nuestro Padre
a Abraham, por la fe, por la fe. Y todas las promesas, todas las bendiciones asociadas con esta. Bien, pasemos al capítulo 4. El capítulo 4 para mí, y sobre todo estos primeros versículos, son como la llave para el libro de Lucas. Es si quieren entender el concepto más genial, más profundo, más extraordinario de la obra del Señor Jesucristo, en contraposición a lo que es el intento de la salvación a través de las obras, lean los primeros 7 versículos de Gálatas 4. Y ya podríamos tener casi un resumen del libro. Vamos entonces a leer los primeros 7 versículos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y que ya, sino hijo, y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿qué vemos en el capítulo 4? Los creyentes como hijos. Ahora, acá el apóstol Pablo traza una cuestión muy común dentro del Imperio Romano. Se calcula que en el Imperio Romano 1 de cada 5 habitantes era esclavo. En Roma era 1 de cada 3. O sea, en todo el Imperio Romano la esclavitud era un tema completamente común, normal, cotidiano. Veías a los esclavos haciendo las rutas, veías a los esclavos remando en las galeras, ahí llevan los peorcitos, los que realmente habían cometido algún delito muy serio, entonces los metían a las galeras o los tiraban a los animales, a las bestias salvajes en los circos, los romanos, ¿no? Pero los esclavos se los encontraban en cualquier lugar, sirviendo en los campos, trabajando en las casas, ayudando a la dueña a vestirse, a bañarse, a hacer la comida, todo. Recién estábamos hablando del ayo, o sea, del paragogos. Y ahora aparecen aquí 2 más, que estaban a cargo de diferentes asuntos en una hacienda, en una casa muy importante. O sea, cada uno que tuviera plata tenía muchos esclavos porque era mano de obra gratuita. Lo único que tenía que hacerlo es pagar un precio y después ya lo tenía de por vida hasta que se moría ese esclavo. Lo podía tener y hacer con él, de él, lo que quisiera. Era su posesión. Entonces era obviamente muy favorable comprar muchos esclavos, entonces se podía hacer mucho trabajo, el negocio podía avanzar y uno no se tenía que estar matando trabajando como lo tenemos que hacer hoy en día nosotros, ¿verdad? Alguien más lo hacía por uno y uno se tiraba a la sombra y más o menos manejaba los hilos y nada más que eso, ¿no? Controlaba que las cosas anduvieran bien. Esa era la realidad del Imperio Romano. Entonces el apóstol Pablo no habla en contra de la esclavitud como para absolverla. Toma el ejemplo de la esclavitud, una realidad cotidiana. Y otra vez vuelve a esa realidad del niño, el hijo del dueño, estando bajo el ayo. No era gran cosa, ¿verdad? Estaba hasta por debajo de un esclavo. Y eso empezaba a la edad de 6 años. Entonces él dice, cuando nosotros éramos niños, o sea, somos los futuros herederos, ¿no? Habiendo creído en Jesucristo como Salvador, somos los herederos. Ahora, ¿cómo era nuestra vida antes de esta realidad? Y era como ese niño en la casa del romano. Estaba bajo los esclavos y estaba con los esclavos. Jugaría con los otros, con los hijos de los esclavos que estaban allí. No había diferencia absoluta.
Y estaba bajo, y ahora añade dos palabras más, dos oficios más de parte de los esclavos. Estaban los tutores, que la palabra griega es epítropos, que era el administrador doméstico, era el responsable sobre todo sobre las personas que trabajaban en esa hacienda. O sea, habría muchos esclavos y entre ellos, bueno, estaba el hijo del dueño, pero estaba por encima, el tutor estaba por encima de él. Y aún hoy usamos esa expresión que cuando hay un hijo que no está en el hogar, entonces hay un tutor o alguien es el tutor. Bueno, o son los padres o son otras personas, ¿no? Un abuelo, un tío o alguien más. Después estaba también el curador. La palabra es oikonomos, de ahí viene nuestra palabra economía. Adivinen de qué estaban a cargo estos esclavos, llamados entonces los curadores. Estaban a cargo de lo que era la parte administrativa de la hacienda, de la casa del dueño. Y también estaban administrando que las posesiones del futuro dueño, del hijo, pero eran superiores al futuro dueño. Entonces estaban a cargo de la parte material y personal de este chico. Por lo tanto, todo lo que eran las personas, los bienes del menor estaban siendo cuidados por otros hasta la mayoría de edad que el padre hubiera establecido, ¿no? Probablemente 16 años, 12 años, lo que fuera. Entonces, el versículo 3, el apóstol Pablo dice, bueno, nosotros éramos esto. ¿Cómo estábamos? Estábamos en esclavitud. Pablo utiliza entonces ese ejemplo tan común de la sociedad romana para demostrar una realidad en la cual nosotros estábamos. En cada ciudad romana, en cada ágora, o sea, la calle de los negocios, también había un mercado de esclavos. Allí venían quizás conquistados en diferentes lugares por el avance del ejército romano, del imperio romano, iban conquistando posiciones y posesiones, y con eso también gente. Los romanos venían, iban en contra de un territorio, contra una ciudad, y le proponían la paz. Si esa ciudad, ese territorio aceptaba las disposiciones hechas por los romanos de tener que sujetarse, de pagar impuestos y todo lo demás, entonces no los destruían, no los atacaban, quedaban en libertad de seguir ejerciendo su religión y sus costumbres, su trabajo y todo lo demás, pagando impuestos. Pero ya estaban dentro del imperio romano, a eso se le llamaba la pax romana, ¿no? La paz romana. Ahora, si se resistían, entonces ese pueblo era atacado, vencido, los que sobrevivían eran vendidos como esclavos. Pero también había aquellos que se habían hecho culpables de alguna infracción o deudas. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Se los vendía por esclavos o como esclavos también. Entonces, en cada ciudad estaba el mercado de esclavos, donde a veces familias enteras llegaban. Y allí venía alguien y decía, yo quiero el muchacho este. Y yo quiero a la chica esta, yo quiero al hombre mayor, y yo quiero a esta mujer, y yo quiero al chico este. Y ahí se desgarraban las familias, los lazos familiares. Era una figura tétrica. Hombres y mujeres mal vestidos o desnudos, con marcas de vejaciones, de azotes, de maltrato, de abuso, de toda índole, estaban allí. Era tétrico ese lugar. Y todo estaba manejado por un mercader absolutamente insensible a cualquier pedido de clemencia, un tipo cruel, que no le interesaba la vida de las personas, a no ser que trajeran buen rendimiento, buen rédito al poder venderlas. Básicamente se trataba de esto. Era como si vendiera animales y tenían que estar en buen estado. Pero si se moría una, buena, mala suerte. Ahora bien, imagínense ahora esta figura, ¿sí? Del mercado de esclavos. Allí estaba cada persona. Allí estábamos nosotros. Éramos esclavos.
Estábamos bajo esclavitud, dice allí el apóstol Pablo, bajo los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos se refiere a las cosas básicas, fundamentales, como cuando el niño chiquito en el jardín aprende el ABC, ¿no? A, B, C, D, y etcétera. Las cosas básicas. Pero entonces, ¿a qué se refiere esos rudimentos? Las cosas básicas, la ley de los judíos. William MacDonald dice respecto a eso, el judaísmo era físico, externo y temporal. El cristianismo, en cambio, es espiritual, interno y permanente. Entonces, aquellos rudimentos externos eran una forma de esclavitud para los niños. Entonces, estábamos bajo esclavitud. Y allí Dios interviene de una forma extraordinaria. Ahora vamos al versículo clave de toda la carta a los Gálatas y específicamente también de este capítulo. Versículo 4, lo voy a leer de vuelta. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, tenemos el tiempo lejos de Dios. ¿Cómo era ese tiempo? En esclavitud. Entonces llegamos al tiempo de Dios. Cuando vino el cumplimiento, la palabra en griego es pleroma, o sea, lo que lo culmina, lo llena del tiempo. Ahí la palabra es cronos, que tiene que ver con un tiempo, un espacio de tiempo, pero también una oportunidad. Eso es lo que señala también este término. Entonces, cuando estuvo en el plan de Dios, allí vino el Señor Jesucristo, ahí envió al Señor Jesús. Ahora, es muy interesante ver cuál fue ese tiempo. Si analizamos un poquito la historia de la humanidad, podemos pasar por los diferentes siglos y ver en qué momento nació Jesucristo. Imagínense si Jesucristo hubiera nacido en la Edad Media. ¿Hubiera sido tan favorable para la extensión del Evangelio como fue en el tiempo de los romanos? Absolutamente no. ¿Qué había sucedido en el tiempo de los romanos? Había un enorme imperio que abarcaba prácticamente todo el mundo conocido de la época, ausencia de fronteras provinciales, como también pasa en la Argentina. Podría haber, obviamente, guardias ahí, pero no era pasar a otro país. En la Edad Media sería absolutamente imposible esto, porque cada reino estaba peleado con el reino de al lado, no se llevaban, entonces el tema de las comunicaciones, el tema de moverse era muy complicado y difícil. Ahora, el Imperio Romano esto había desaparecido. Han elaborado un muchas cuales permanecen lo bien hechas que estaban, ¿no? Creo que mucho de nuestra vialidad tendría que aprender de los trabajos de los romanos. Había un idioma común. Y justamente por esa apertura y esa libertad, los judíos se fueron expandiendo, eran buenos para los negocios, entonces estaban estableciendo filiales de su negocio en diferentes localidades. Allí tenemos Priscila y Aquila, que habían estado en Roma y después fueron echados de allí, fueron a Corinto, de Corinto fueron a Éfeso, estableciendo su negocio. Y claro, donde había al menos una sinagoga. Entonces, ¿para qué sirvió una sinagoga? Punto de partida de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo. Si Jesús hubiera nacido en la Edad Media, todo esto no hubiera estado. El Evangelio no podría haberse expandido, aparte de que el territorio de Israel, la nación de Israel, está en la intersección de 3 continentes, África, Europa y Asia. O sea, no hay nada de casualidad allí. En el tiempo de Dios. O sea, fue muy bien planificado de parte de Dios. Allí también había un problema religioso. De parte de los judíos, tantos siglos de incapacidad de cumplir con la ley. No puedo, no logro, no llego. Entonces llega un momento que decís, ya basta, no habrá otro sistema mejor. La religión greco-romana, ¿en qué consistía? En la adoración de ídolos, y los ídolos podían hacer algo. ¿Podían moverse siquiera? No. Además estaba el culto al cuerpo, y que claro, producía mucha frustración, sobre todo para aquellos que no tenían un cuerpo escultural. Entonces, cuando llegó el Evangelio, fue el momento oportuno
el pleroma, el tiempo de Dios. Obviamente ese tiempo ya estaba predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Era el tiempo de Dios. Pero también le siguió la decisión de Dios. Dios envió. Esa palabra envió es enviar con una misión, sacar fuera con un propósito. Entonces, literalmente, Dios sacó a su Hijo fuera del cielo con una misión para llevar la salvación a la humanidad, la decisión de Dios. Ahora también vemos la humillación del Hijo de Dios. Allí decía, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Creador nace de una criatura. Interesante, ¿no? Quizás también sea una alusión al nacimiento virginal, pero muestra algo trascendente, algo extraordinario, pero dice que fue puesto bajo la ley. En el momento del nacimiento estaba en vigencia todavía la ley. Como hijo de Dios, él estaba por encima de la ley, era el que había dado la ley, pero ahora se sujeta a la ley. Jesús vino para redimir, entonces, pero se puso bajo la ley. Ahora, ¿qué significó también el estar bajo la ley? Tenía que cumplirla. Bárbaro, la cumplió. Pero en el hecho de cargar con la culpabilidad del mundo entero, se hizo culpable, no por haber infringido la ley, sino por cargar la culpa de los demás, de nosotros. Ahora, ¿qué significaba eso bajo la ley? Pena de muerte. Jesús tuvo que morir. Justamente por esa ley. Ahora, vemos entonces la humillación del Hijo de Dios, pero vemos también la bendición de Dios para que redimiese, dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Jesús vino para redimir. La palabra, hay varias palabras en el original para redimir, o sea, nosotros tenemos la palabra redimir, pero en el original hay alguna variación. Y esta tiene la idea de pagar el precio para sacar fuera con la idea de darle la libertad. Ahora volvamos a nuestro ejemplo del apóstol Pablo de la esclavitud. ¿Qué es lo que sucedía allí en el Imperio Romano? Allí venía quizás imaginemos la escena, imaginemos algo, ¿no? Un hombre con su hijo va caminando por el mercado y allí de repente llegan ahí donde está el mercado, la parte del mercado de esclavos. Y allí este padre de familia mira y ve a un tipo en un estado calamitoso, realmente mal. Y por su rebelión, por sus deudas, castigaron hasta dejarlo medio muerto. Y allí este hombre dice, esclavos, ese tipo tan maléfico, y dice, al fin aparece alguien que se me esté encima, no solo es que hay que pagar un precio. ¿Fue el precio pagado? Este deja un precio. Doy a mi hijo para darle la libertad a ese esclavo. Ese fue el precio pagado. Esa es la idea. Y cuanto más medito en esto, más grande se me hace la obra de Dios en y a través de Jesucristo. Era el culpable, yo era el miserable que estaba allí y en consecuencia que merecía mi. Pero allí vino Cristo, se puso en mi lugar, pagó él el precio, o Dios pagó el precio y ese era de su propio, para darme la libertad. Entonces Jesús vino para redimir. Entonces a veces se daba eso que se compraba un esclavo para darle la libertad en el Imperio Romano. Exagorazo. Sacar fuera, pagando un precio para darle la libertad. Pero en el mismo versículo sigue diciendo algo más. No solo esto, sino que también la adopción de hijos, porque sigue diciendo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, otra vez, ese esclavo comprado, sacado del mercado de esclavos, liberado,
ahora de repente es adoptado. A veces pasaba en el Imperio Romano que algún esclavo que realmente fue muy fiel en su servicio, hasta llegaba a ser adoptado en esa familia. Generalmente cuando esa familia no tenía hijos, entonces adoptaban al esclavo más fiel. Ahora, ya el concepto de la adopción para mí es algo genial, porque volverse padre biológicamente hasta puede ser por accidente, no querido. Y así tenemos muchos casos de chicos que no fueron buscados, no son queridos y son abusados, son dejados de lado, nadie les interesa por ellos y quizás hasta alguno de nosotros viva esa realidad de un padre ausente o nunca existente o cosas por el estilo. O sea, uno puede volverse padre biológico sin querer serlo y nunca vivir esa realidad, o sea, ser realmente actuar como padre. Pero la adopción es algo diferente. Uno elige a una persona que nació en otra familia, que no tiene generalmente un buen contexto, viene de un contexto muy deteriorado, quizás hasta agresivo, lo sacan de allí y lo adoptan. Entonces se vuelve padre por amor. Y eso fue lo que hizo Dios. Ese esclavo que no merecía nada, le dio la libertad, lo compró, pagando un precio altísimo. Como dice Pedro, la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Para darnos la libertad, y ahora no solo la libertad, sino la adopción. Pero no para ahí. Miren cómo sigue aumentando. Versículo 6. Allí habla, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. O sea, no solo esto, sino que también la adopción incluye ¿qué? La habitación de Dios a través del Espíritu Santo. Y justamente el hecho de que tengamos el Espíritu Santo hace que la afinidad con el Padre sea muchísimo mayor. ¿Qué significa el Abba Padre? Imagínense un chiquito en su casa, está con la mamá y mira por la ventana esperando a su papá que vuelva del trabajo. No en el tiempo de cuarentena, obviamente, ¿no? Pero ahí está esperando, y le pregunta a la mamá cada tanto, mami, ¿cuándo vuelve papi? Y en 10 minutos. Mami, ¿cuándo vuelve papi? En 5. Mami, ¿cuándo vuelve papi? Mira, debe estar llegando. Y ahí escucha las llaves en la puerta. ¿Y qué hace el chiquito? Sale corriendo por el pasillo, se abre la puerta y ¿qué hace? Se tira en los brazos del padre, ¿no? Papi, 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 y el abrazo. Esa es la idea. Abba, padre, papito. Una afinidad, una cercanía, una confianza, una seguridad. ¿A través de quién tenemos eso? A través del Espíritu Santo. No solo somos hijos, porque puede haber hijos e hijos, ¿no? Hijos que tienen una muy buena relación con el padre y otros hijos que se patean con el padre. Entonces, nosotros tenemos a través del Espíritu Santo esa afinidad preciosa con el Hijo. Hermanos, hay alguien con el micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Pero no solo esto, acrecienta algo más. O sea, fíjense lo que es la salvación en el Señor. Ahora somos hechos herederos de Dios, así que ya no eres esclavo, versículo 7, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, Pablo ahí le mete todas las fichas. ¿Te das cuenta? O sea, volviendo al concepto de esclavo, lo sacó comprando, pagando un precio, le dio la libertad, lo adoptó, lo habitó y ahora lo heredó. O sea, realmente fascinante la obra de Dios por medio de la salvación en Jesucristo. A veces sucedía eso en el Imperio Romano, que estos padres que no tenían, o más bien una pareja que no tenía hijos, adoptaba el esclavo, le daba la libertad, lo adoptaba, se volvió un hijo, y claro, cuando morían los mayores, ¿qué pasaba? Se volvía heredero de todo. Pero había sido esclavo, no tenía nada, derecho a nada, y ahora lo tenía todo. ¡Qué privilegio! Estos somos los hijos de Dios. Somos herederos y, para colmo, coherederos con Cristo. Dios como Padre y Jesucristo como hermano mayor. ¿Hay algo más grande, más seguro que la salvación? Entonces, por eso digo este pasaje, por eso hice tanto énfasis en ello. Es la clave de todo el libro de Gálatas.
O sea, viendo esa realidad, ¿cómo podés volver a querer ser esclavo? Sería lo mismo que el pueblo de Israel cuando estaba allí en el desierto, habiendo sido liberado, Dios cuidando de ellos, alimentándolos, guiándolos con la nube, dándoles el tabernáculo, la ley y todo lo demás. Dice, queremos volver a Egipto. Pero, ¿es racional esto? ¿Tiene sentido? Absolutamente no. Entonces allí el apóstol Pablo sigue con otro argumento. La futilidad, o sea, lo inservible del ritualismo. Los versículos 8 al 20. Lo vamos a leer rápidamente. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, tiempos y los años. Me temo de vos, en vosotros. ¿Qué vemos acá? Vemos el pasado de, ¿cómo se llama? El pasado de los Gálatas. Servían a los que no eran dioses. O sea, piedras, maderas, no se movían. Luego vino la conversión de los Gálatas. Habían conocido al Dios verdadero, eran salvos, pero se estaban apartando del poder y las ricas bendiciones que tenían en Dios. ¿Y cuál era el presente de los Gálatas? Versículos 9 y 10. Ellos estaban volviendo a los pobres, mediocres símbolos, al ritualismo judío. Se volvían a los ídolos y a la esclavitud de la ley. Tenían que guardar obligadamente festividades, el día de reposo, la Pascua, el tabernáculo, Pentecostés, la circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de Dios había sido buena en su tiempo y lugar, pero si se aplicaba en lugar de la obra de Cristo, se volvía pobre, débil. Pablo, notamos la frustración que tiene, frustrado y con miedo a que todo el trabajo realizado haya sido en vano. Entonces vemos el argumento del testimonio personal del apóstol Pablo. Versículos 12 en adelante. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por decirlo la verdad. Tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, después de esta seria exhortación, todo cambia un poquito la argumentación con una súplica. Demuestra amor, el profundo amor que tenía hacia ellos, y les hace recordar algunas cosas. Que en primer lugar, ellos se habían adaptado plenamente, o sea, Pablo y Bernabé se habían adaptado a ellos para ganarlos para Cristo. Todo lo que ellos hicieran, Pablo no les guarda resentimiento. Él llegó enfermo allí a la región de Galacia, es que llegó enfermo. Y ellos lo recibieron, dieron una... Entonces,
a ver, ustedes me recibieron tan bien y ahora me desechan. ¿Cómo funciona esto? Pequeño paréntesis, ahí vemos lo importante, cómo recibir a un siervo de Dios, ¿no? Él venía no con un caballo blanco y un carruaje. No, él venía en toda debilidad, como lo dice en otro pasaje. No con palabras elocuentes, no era un gran orador. Venían con toda sencillez, con toda humildad y con toda debilidad. Y ellos lo recibieron. Qué lindo ejemplo, al menos al principio de parte de ellos, ¿no? No lo menospreciaron por ello, sino le mostraron cariño. Lo recibieron como un siervo de Dios, como si fuera el siervo. Wow. ¿Recuerdan Mateo 25? El que me recibe a mí, recibe el que me envió, o también lo que hiciste es a uno de los míos, si fuese un vaso de agua, o lo visitaron en el hospital, o lo visitaron en la cárcel, me lo hiciste a mí. Fue lo que hicieron los Gálatas, lo recibieron como si viniera Cristo en persona. Qué lindo ejemplo para nosotros. Su enfermedad evidentemente era algo externo, visible, porque decía la prueba en mi cuerpo, versículo 14, o sea, había cosas visibles. Claro, tenemos que tener en cuenta que fue en esa región, que allí en Listra él fue apedreado. No sabemos si de lo que escribe él ya venía enfermo antes o fue el efecto del apedreamiento. Esto no lo sabemos a ciencia cierta. Pero imagínense una persona que haya sido golpeada por una gran cantidad de piedras al punto tal que pensaban que estaba muerto, ¿cómo habrá quedado? ¿Qué daño habría recibido? Y quizás esto fue lo que él dice allí, que ellos hasta estaban dispuestos a sacarse sus ojos para dárselo a ellos si hubiera resultado. Hasta ese punto, quizás ahí da a entender que tenía alguna debilidad en la visión, y esto lo vemos al final del libro de Gálatas también, que dice, con cuán grandes letras os escribo. Quizás había sido lastimado al tal que hasta se le lo que fuera. Antes los unía una amistad genuina, pero de repente esto cambió. ¿Por qué? Porque les dijo la verdad. Y saben, cuando hay una amistad verdadera, el verdadero amigo puede decir la verdad, aunque no es algo que guste. Te puede decir que tenés mal aliento, ¿verdad? No te vas a ofender. Esto es un verdadero amigo. No puede decir, mira, lo que tenés puesto hoy no pega, no va. Eh, mira lo que estás haciendo tu vida en esta área, ¿por qué no la repensas? Eso es un verdadero amigo. Bueno, Pablo era eso para los Gálatas. Así se sentía hacia ellos, pero no les gustó que le dijeran la verdad. Después de presentarse como verdadero amigo, presenta la actitud de los enemigos, o sea, los falsos maestros. A ver, miren, yo soy amigo de ustedes, miren cómo me recibieron, miren lo que yo les hice, miren lo que les traje, lo que ustedes eran para mí, lo que yo era para ustedes, pero ahora miren lo que hacen los demás. Miren lo que hacen esos falsos maestros, esos judaizantes. Eran movidos por celos, en contraposición de lo de Pablo. Pablo buscaba el bienestar espiritual de ellos. ¿Qué hacían los judaizantes? Querían atraparlos, unirlos a ellos. Los adulaban o ejercían algún tipo de presión sobre los gálatas, lo cual es muy típico de los sectarios. Adulación y apriete. ¿Sí? Bueno, ustedes eligen. Nos cabe preguntar a nosotros, ¿con qué motivación hacemos nuestro ministerio? Porque allí había personas que querían ganar a otras hacia ellos, no hacia Cristo. Por ejemplo, cuando hacemos un discipulado, ¿queremos que estas personas se valgan por sí mismas? ¿Que sean cada vez más semejantes a Cristo? ¿O las atamos a nosotros? Llevemos a que maduren y que se acerquen cada vez más a Cristo. Fue lo que hizo Pablo. El sectario hace lo contrario. El egoísta busca que las personas sean
dependientes de él. Su motivación no era para bien, como o sea, justamente lo contrario a lo que buscaba el apóstol Pablo. Eran divisionistas porque querían apartarnos de nosotros, o sea, querían hacer una división. Y esto es algo que Dios castiga duramente. ¿Recuerdan allí en Proverbios 6:19? Allí dice varias cosas de que hay 6 cosas que para el Señor eh, son una... Ay, no me sale la palabra ahora. Y la séptima, la peorcita de todas, es el que hace división entre hermanos. Es una abominación para Dios. O sea, lo más terrible que puede hacer una persona es división entre hermanos. Nunca, nunca, nunca te prestes para colaborar en una división en una iglesia. Estas personas eran sectarios porque dice, para que vosotros lo por ellos, no por Cristo, no por la palabra, no por ellos. Es que la forma más eficaz de atar la gente sin pensamientos, tradiciones, presiones, bueno, era lo que hacían los judaístas. Entonces esto nos tiene que servir de advertencia para no dejarnos arrastrar, engañar por personas así, mucho menos decaernos, ¿no? Ellos también tienen estado celosos de Pablo, causa de la palabra que como vemos allí en el versículo 18. Pero como ahora este celo había bajado. O sea, en primer lugar, todo Pablo se fue y de repente siguieron a otros que aparecieron por allí. Se había apagado. Interesante, ¿no suele pasar eso también hoy en día a veces? Cuando está presente el líder de jóvenes, cuando está presente el pastor de la iglesia, el anciano, cuando están presentes los padres, ¡ay, somos unos santitos bárbaros! Pero apenas se van, ahí pasa otra cosa. Esto pasó varias veces en el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el tiempo de jueces, Josué y los ancianos, el pueblo siguió fiel a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, mientras estaba Josué y los ancianos que habían visto conquista de Israel, de la tierra de Israel. Pero luego aparecieron otros y allí ya no siguieron a Dios. Ya no estaban presentes aquellos que habían puesto las cosas en regla, que habían puesto las cosas en orden. Entonces, ¿a quién estaban sirviendo? ¿A Dios o al ojo? Lamentablemente muchas veces uno sirve al ojo. Entonces, Pablo termina esta parte de una forma bastante firme, ¿no? Hijitos míos, con cariño, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, me duele hasta que Cristo sea formado en vosotros. Su deseo era estar con ellos, de hablarles de una forma bien cariñosa, pero estaba asombrado, perplejo por lo que ellos habían permitido en sus vidas. Entonces, llegamos a una ilustración que utiliza el apóstol Pablo, un argumento más, la ilustración de las Escrituras, versículos 21 al 31. El apóstol Pablo traza un paralelo con Ismael e Isaac. Decidme los que queréis estar bajo la ley. No es escrito que Abraham tuvo hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Recuerdan? Agar, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, los dos pactos, el uno por el hijos para esclavitud, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, o sea, los judíos y el centro del judaísmo. Jerusalén de arriba, versículo 26, la cual es madre de todos nosotros, los verdaderos creyentes, es libre. Estéril, tú prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces
había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora, ¿qué dice la esclava y a su hijo? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien, acá el apóstol Pablo hace algo muy clásico de los rabinos. Los rabinos eran especialistas en alegorizar. Nosotros interpretamos la escritura, no la alegorizamos. Entonces acá tenemos un caso único en el cual el apóstol Pablo alegoriza algo del Antiguo Testamento. O sea, yendo bien en la línea rabínica de los judaizantes, ¿no? A ver, yo les pongo ahora una alegoría. Y voy a ponerles una historia que es, recuerdan, Abraham estaba casado con Sara, no podía tener hijos, y allí Sara se le ocurre una idea, ¿y por qué no te doy mi esclava? Y eso era una ley que había en Canaán, que si una pareja no podía tener hijos, entonces la esposa podía darle al marido una esclava, podían tener relaciones, y si había un hijo, entonces ese hijo sería hijo de la dueña, no de la esclava, de la dueña. Bueno, Sara aplica, en vez de creer en la promesa de Dios, aplica una ley mundana de la época. Y bueno, todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no? Y esta misma ley luego la aplican Lea y Raquel y se vuelve, o sea, vuelve a haber problemas, ¿no? Como siempre cuando uno deja de lado la ley de Dios, el orden de Dios y sobre todo la promesa, en este caso de Dios, ¿no? Y allí aparece en escena Agar. ¿De dónde había venido Agar? Abraham había ido a Egipto en contra de la voluntad de Dios, y allí casi regala a su hermana, a su esposa, diciendo que era la hermana. Y allí el faraón, para congraciarse otra vez con Abraham, le da un montón de bienes, y entre ellos también siervos y siervas. Y luego en el capítulo 16 de Génesis aparece entonces la historia de Agar, la egipcia, sierva egipcia. Entonces vemos que Abraham actuó carnalmente y tuvo frutos carnales. Y ahora esta ilustración la aplica acá. ¿Qué pasó luego? Bueno, Sara empezó a sentirse corrida porque a Abraham, claro, le gustaba mucho su hijo Ismael, y entonces se sintió celosa, luego la echó. Cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, Sara dijo, Abraham, sacala, porque no va a ser así que Ismael herede con Isaac. Entonces, fue lo que hizo Abraham, escuchando la voz de su esposa y en el caso también de Dios. Entonces, veamos un cuadro donde se muestra esa diferenciación. Y ahora traza un paralelo. Agar por un lado, Sara por el otro. Agar, que era esclava de Sara. Sara, ¿quién era? Esposa de Abraham. Vaya diferencia. Agar era esclava. Término esclava o esclavitud, ese término aparece 7 veces en estos versículos que hemos leído. En contraposición está la libertad. 5 veces aparece esa expresión. Un hijo era Ismael, el otro hijo era Isaac. Uno era hijo de la esclava o de la esclavitud, nació en esclavitud. El otro era hijo de libre, de Sara. Agar dio a luz a Ismael, pero nació por voluntad humana. No fue lo que Dios quiso, fue carnal. En cambio, Isaac nació por la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios vino y habló con Abraham en 9 meses o en el tiempo de la vida tendrás un hijo? Nació por voluntad de Dios. Ahora, la comparación respecto a Ismael, Agar, es la ley, la carne. Del otro lado vemos la promesa. En el caso de Agar, es el pacto del Sinaí. ¿Qué se dio en el Sinaí? La ley. Pero en el caso de Sara era la promesa. Tendrás descendencia tan abundante que como las estrellas en el cielo, la arena en el mar. A su vez también vemos el monte Sinaí y lo traza el paralelo a la Jerusalén actual. Claro, el monte Sinaí ya había quedado allí en el desierto por tanto tiempo. ¿Dónde traza el paralelo ahora el apóstol Pablo? Jerusalén, la central de producción de judaizantes.
Recuerdan allí en Hechos el capítulo 15 que hasta tiene que desarrollarse un concilio, porque había un montón de judíos que decían a estos gentiles hay que obligarlos a que guarden la ley. Entonces los discípulos, los apóstoles se pusieron de acuerdo, no, esto no va más, la salvación es por fe, no hay que añadirle obras de la ley, no hay que guardar la ley para eso. Entonces tuvieron que ponerse firme, y esto inclusive, a nuestro entender, es posterior a la lectura de la carta a los Gálatas. O sea, vemos que el problema seguía vigente. Entonces la Jerusalén actual está llena de judaizantes, básicamente. Ahora, el haber creído, el haber recibido la salvación por fe, tras el paralelo a la Jerusalén celestial. Vaya diferencia. Aún hoy, uno entra a Jerusalén terrenal, está lleno de idolatría, de perversión, de negocio, de cosas turbias, de inseguridad también. Pero vaya diferencia con la Jerusalén celestial, las calles de oro, allí donde será enjugada toda lágrima en esos ojos. Hay comparación, es una diferencia abismal. Ismael fue nacido según la carne, deseos carnales. En cambio, el otro fue nacido según el espíritu, Isaac. ¿Qué pasó con Ismael? Perseguía a ese chiquito. Era un adolescente, le hacía la vida imposible a Isaac. Y bueno, es lo que hace la carne, siempre persigue al ¿qué? Al espíritu. Tiene que ser echado fuera, versículo 30. Ismael fue echado. Y así también con el tema de la ley y las obras de la carne. Pero la parte espiritual y la nueva vida en Cristo, esa sí permanece. El que está bajo la ley no tenía heredad, pero el que está bajo el Espíritu sí tiene herencia garantizada. Entonces, vemos la tremenda, maravillosa diferencia entre lo uno y lo otro. Ese es el argumento del apóstol Pablo. ¿No se dan cuenta de esa realidad? ¿Por qué quieren seguir en esto? ¿No se dan cuenta que es tonto? Entonces, cerrando por hoy, la salvación de Cristo es completa, es plena. Habíamos visto el pasaje central allí. Éramos esclavos, pero ahora somos libres, liberados, adoptados, habitados y nos volvemos herederos. ¿No es fascinante la obra del Señor? ¿Tenemos que añadirle algo? ¿Seguir alguna religión? No. Todo lo tenemos a través de ¿qué? Por haber creído. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar. Frente a tantas religiones o diferentes formas dentro del cristianismo mismo, todas sin excepción, a la obra completa de Jesucristo. La palabra de los Gálatas, la carta de los Gálatas, es una seria advertencia contra todos esos intentos. Fracasados, por supuesto. Carnales, sin heredad. Nosotros sí, la tenemos garantizada. Vivamos en esa libertad. Hay tantos que están bajo los mandamientos, yo tengo que hacer tantas horas, y ahora los pobres testigos de Jehová, como no pueden ir de casa en casa, ¿qué hacen? Llaman por teléfono. Y ahora llamando los diferentes teléfonos que sacan de internet. Pobrecitos, me dan tanta pena. Tienen que hacer y juntar horas para lograr algo que todavía es terrenal, ni siquiera celestial, porque los 144.000 ya llenaron el cielo, según ellos. El catolicismo, los mormones, y así podría seguir. Los adventistas, ni que hablar. Es una carta escrita especialmente para los adventistas. Entonces, demos gracias a Dios por la salvación en Jesucristo. Y vivamos de acuerdo a ello y transmitamos esta preciosa verdad. Bien, cerramos por hoy. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Hola, Esteban, Sí. ¿cómo estás? Yo molestando de nuevo.
El- ya es cara repetida o conocida. Perdón. Cuando voy a Gálatas 4:4, Sí. cuando habla de a su que a ver, cuando habla del debido tiempo, Ujú. cuando dice Dios envió a su hijo, nació de mujer, ahí el tiempo ese, el crono, Sí. recién estaba buscando y yo estaba convencido que era el Kairos y fui a diccionario y bueno, vi que era el crono. ¿El Ah. Kairos en qué se difiere del crono? Cronos es más bien un espacio de tiempo y Kairos es más una posibilidad, una oportunidad. Una oportunidad, o sea, brindada dentro de la sola potestad del Señor. Por supuesto. Bien, bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, hermano Esteban, buenas Sí. noches. Hermano, una preguntita. Sabemos que la ley se resume en el Nuevo Testamento, como dice Mateo 22, amando al prójimo, ¿verdad? Sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, o la ley que está hablando acá en Gálatas, para nosotros? Usted ha sido bastante claro y la escritura es muy clara que a través de ellos, cumpliéndolos, no podemos llegar a la gracia de Cristo. Ujú, exacto. Pero a veces esto me gustaría si usted lo pudiese aclarar, porque es como que no se habla mucho. Bueno, pero ¿qué es amar al prójimo Mm. entonces? O sea, tenemos que cumplir porque el Señor nos motiva a guardar los mandamientos, no para salvación, pero sí como un modelo de vida a seguir, o hay otras cosas que podríamos hacer. O sea, eso sería bueno de que queden claros, digamos, ¿no? Para Mira, varios. lo que vos dijiste es básicamente de Gálatas. O sea, Gálatas, ¿a qué está enfocado? Que la salvación no se logra por la añadidura de las obras de la ley. ¿Sí? Es absolutamente solo a través de la obra perfecta, plena, completa de Jesucristo. Ahora luego, como consecuencia, y eso lo vamos a ver en el capítulo 5 y 6, lo clásico del apóstol Pablo, primero me presenta la parte teológica, ¿no? ¿Cuál es mi posición? Efesios, Romanos, la misma idea. ¿Cuál es mi posición en Jesucristo? Y esto me lleva luego a hacer las obras y ahí amar a Dios con todo mi corazón y al prójimo como a mí mismo. Y vamos a encontrar los principios, ¿sí?, que encontramos en la ley, los volvemos a encontrar en las obras que realiza el creyente. O sea, no tengo que guardar la ley para lograr. Soy y en base a eso hago. ¿Entendemos, no? O lo de Santiago también. La fe sin obras es muerta, pero las obras no producen la fe. O sea, no. Estamos cambiando el orden. Las obras no llevan a la salvación, es el tema de la carta de los Gálatas. Ahora, en base a la salvación lograda por Jesucristo en la cruz, gratuita, aceptada por fe, entonces yo sirvo. Y ya no vivo de acuerdo a las obras de la carne, como aparece luego en capítulo 5, que vamos a hablar la clase que viene. Entonces, yo vivo para el Espíritu, buscando hacer las obras del Espíritu y que se note el fruto del Espíritu. No sé si soy claro. O sea, Gálatas es, las obras no sirven para la salvación. La salvación se obtiene por la fe en Jesucristo. Pero luego tiene como consecuencia una vida espiritual, una vida que honra a Dios y que busca también el bien de los hermanos. ¿Okay? Bien, 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 hermano. Muchas gracias. ¿Alguna cortita? ¿Un minuto? Hermano, Sí. buenas noches. Le quiero agradecer por su exposición.
Gracias por ser tan claro y preciso. Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias, Elisa. No, creo que no hay más preguntas. No sé. No sé, Javi. Hola, soy Belén. ¿Vos? Buenas, ¿cómo andas? Soy Belén. Rápido porque nos termina el tiempo. Sí, yo estuve leyendo hoy y no entendía el capítulo 4 de la parte que dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, niño, ¿a qué se refiere? El niño era el futuro heredero. O sea, está hablando de un futuro creyente, que todavía no es creyente. Porque dice, antes estábamos en esclavitud. Éramos niños, entonces estábamos bajo la esclavitud. Estaba bajo el esclavo. O sea, el esclavo estaba por encima de él. Ahora, entonces el niño, esclavo, Jesucristo se por encima de este estado. Pero esto viene ¿cuándo? Cuando vino Cristo. Entonces, antes, aunque era el futuro heredero, no difería con los hijos del esclavo, del tutor, del curador. Era idéntico a los y de bajo los esclavos. Por encima de la esclavitud y más de la ¿claro? No, entendí. Sí, no, parte de niño. Okay. Gracias. No, por favor. Bueno, no sé, Juan, ¿cerras vos o...? Brunito. Sí, acá estamos. Bueno, gracias Esteban, sí, por haber compartido un lunes más. Recordamos que el lunes que viene es el último día, sí, de la materia de Gálatas. Así que, bueno, aprovechemos, sí, podemos seguir estudiando este fantástico libro que es Gálatas. Y solamente, bueno, recordarles que ya está habilitada, ¿sí? la opción del pago para que puedan realizar el depósito de las cuotas, bueno, que venimos adeudando, ¿sí? Me toca esta parte difícil, ¿sí? De hacer el anuncio, pero tenemos que hacerlo, así que ya está habilitada. Recuerden que me tienen que mandar, una vez que hagan el depósito, la captura para ir haciendo ahí el legajo también de los comprobantes. Así que, bueno, terminamos con una oración. Voy a pedirle a Ricardo, ¿sí? Si puede terminar con una oración para despedirnos. Padre Celestial, le agradecemos por este tiempo que podemos pasar y crecer. Y gracias, Señor, porque utilizas también a tu siervo para esta exposición. Gracias por estos medios, Señor, que estás utilizando también para permitirnos aprender de tu palabra. Oramos, Señor, que podamos seguir entendiendo con el paso de las clases y las lecciones, de manera que también podamos ser útiles para enseñar a los demás, como tú también nos pides en tu palabra. Rogamos tu más rica bendición en todos nosotros y también poner en práctica por obra lo que hemos aprendido. Padre, esto lo ponemos en tus manos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.